primero yo soy Natalia, yo soy broker en Capitalizarme, llevo un par de años trabajando acá. Yo siempre, anterior a ello, había trabajado en inversiones y temas de ahorros y seguros, y después ya me vine a trabajar, a capitalizarme, a dedicarme 100% a la inversión en propiedades. Entonces tengo un amplio campo también en el tema de inversiones, de fondos mutuos, de ahorro, del tema de jubilación. Siempre me he dado vuelta en el fondo harto en este rubro, ¿ya? Les voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos en Capitalizarme. Somos un marketplace, que quiere decir que es les puedo explicar una plataforma en el fondo, en que tenemos alrededor de 40 proyectos para inversión inmobiliaria, tanto en Santiago como en regiones, ¿ya? Y lo que hacemos es poder ayudarte a invertir en propiedades, que también uno las puede usar para vivir, pero el foco es bien centrado al tema de la inversión, ¿ya? Y te acompañamos y te guiamos en todo el proceso, ¿ya? Ayudándote a encontrar en el fondo oportunidades que se adecúen a tu capacidad de crédito, a tu capacidad de ahorro. Hoy día también estamos muy orientados al tema de educación financiera, educación inmobiliaria, estos webinars, por ejemplo, los webinars que hace Francisco Ackerman, los podcasts, son todos dedicados a poder en el fondo enseñarte a que puedas invertir, a bajar el conocimiento, a que puedas hacer en el fondo para todos y que puedas hacer una inversión que sea informada. No esto que pasa que mira yo que voy a comprar, pero no tengo idea y mira me dijeron esto y me metí en una propiedad y me dijeron que podía comprar al 90 y resulta que yo ya tenía dos más y me quedé en el fondo ahí, llegué a ver la escritura y me multaron. La idea es que puedas encontrar oportunidades únicas, sí, pero que sea siempre acompañado y bien informado, ¿ya? Esa es nuestra escuela en Capitalizarme, esa es la escuela que nos ha enseñado Gabriel, Nico Molina, Francisco y Marcelo en el fondo, que es hoy día nuestro jefe de venta, y que nosotros tratamos de traspasar también a los clientes, y que buscamos, en primer lugar, traspasarles la información, y que puedas en el fondo invertir de manera lo mayor informada posible, ¿ya? Buscamos harto el que se pueda adecuar a lo que tú estás buscando, ¿ya? Tratamos de que el equipo que sale a buscar proyectos, trata de buscar también que tengan, ojalá, la mayor cantidad de cuotas posibles para el pago del pie. Después vamos a hablar qué significa el pie, qué significa el crédito hipotecario, ¿ya? Pero la idea es que puedas invertir, ojalá, con la mayor cantidad de cuotas si así lo necesitas, ¿ya? Así es. ¿Cuánto de invertir, Javi? Hay dos grandes variables súper importantes, ¿ya? También tenemos que recordar que obviamente las propiedades uno las puede usar para vivir, pero nosotros tratamos de potenciar harto el tema de la inversión en propiedades, ¿ya? Ya. Cuando hablamos de inversión, hay dos grandes variables que son súper importantes, y yo creo que me las han escuchado decir los que ya se repiten el plato en todas partes. A ver, Javi, si allá eres una alumna matea, me puedes decir las dos grandes variables y yo las explico. Sí, claramente, la ubicación y la inmobiliaria. Eso es lo más Muy bien. importante. Sí. ¿Qué es lo No que sé, más algo se así. preocupa? ¿Qué es lo que más se preocupa a nuestro equipo? ¿Qué es lo que sale a buscar y cuál es el filtro principal que tienen nuestras propiedades que están en plataforma? Una ubicación estratégica con una buena inmobiliaria de calidad. Muy bien, así es. O sea, las dos grandes variables, una, la ubicación, y acá, si hablamos en Santiago, tiene que ser una comuna emergente, ¿ya? Pero una comuna emergente que vaya acompañada de factores muy relevantes. Una, la alta conectividad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la alta conectividad esté dada, que esté a 2 cuadras, máximo a 1 kilómetro de una estación de metro, ¿ya? Como todo para 1,5 kilómetros, pero ojalá sea entre 2 cuadras a máximo 1 kilómetro. Nunca, ojalá tampoco encima del metro,
onda, como que de abajo del metro, porque eso también son focos de delincuencia, o De son el ruido, muy rápido. ¿Qué cosa? de ruido. Sí, o sea, a 2 cuadras, Sí. 1 kilómetro, con los servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? Escucha, supermercados, farmacias, centros de salud, ya los dije, supermercados, universidades, a lo mejor también que estén, te fijáis, los bancos, que haya típico que Pero tener para pagar luz, agua, también son bien valorados eso. Y los lo otro, la seguridad y todas esas cosas. O sea, los la carabineros, seguridad, bomberos. tal cual. Las áreas verdes, ¿ya? También son súper importantes. Las áreas verdes son muy demandadas, o sea, no solamente estar cercano a servicios básicos, sino que también las áreas verdes, ¿ya? Y también llega a tomar un rol muy importante el estar cercano a una futura línea de metro. ¿Por Cuando qué, Nati? Cuando se anuncia una futura línea de metro, desde que se anuncia que se va a construir hasta que se inaugura, como se sabe todo el comercio que va a traer, todos los nuevos servicios básicos, todo en el fondo la trayectoria, los proyectos inmobiliarios que se van a construir, los centros comerciales, todo lo que va a traer en sí la nueva línea de metro, ¿ya? Y la conectividad, etcétera, un terreno sube alrededor de un 30% desde que se anuncia su construcción hasta que se inaugura, Ah, ¿ya? wow. Entonces, esta comuna que pasa a ser emergente, que además ya tiene a lo mejor una conectividad por otras líneas de metro que están cercanas, y además le va a pasar una futura línea de metro, sube muchísimo su plusvalía en todo el tiempo que se empieza a construir, o que ya se anunció y se empieza a construir la línea de metro, Súper. ¿ya? Ujú. Eso es súper importante, ¿ya? Eso cuando hablamos en Santiago, yo creo que también, bueno, para otros capítulos después nosotras nos podemos volver a meter al tema de regiones, pero a quien le interese, voy a ser súper breve en explicar la ubicación también en Santiago, que igual es importante. O sea, tienen que ser ciudades en el fondo ya más desarrolladas, ojalá sobre 500.000 habitantes, que tengan en el fondo una industrialización, que tengan un empleo profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que se desarrollen contratos de trabajo, no pueden ser ciudades chiquitas en que no hayan contratos de trabajo, que tengan atractivos turísticos, núcleos universitarios, cosa que se genere una demanda por arriendo, ¿ya? Que sean ciudades en el fondo con buena conectividad rápida, que se estén desarrollando muy rápido, ¿te fijas? Eso es importante fijarse en regiones, ¿ya? Como siempre me preguntan, así que lo voy a decir algunas comunas muy rápido, no es para el primer capítulo, pero vamos a dar ese como bonus. En Santiago, pucha, Estación Central, Quinta Normal, San Miguel, La Cisterna, Macul, Ñuñoa, algunas zonas, Independencia, no sé si se me va alguna comuna, Eh, creo Quintana que Roo, no, ¿dijiste? que ya lo dije, Estación Central también. sí. Ya. Y bueno, y fuera de Santiago, es bastante atractivas ciudades como La Serena, como Valparaíso, Rancagua, Concepción, son en el fondo ciudades bien atractivas. En otros webinars después ya nos metemos de lleno a las comunas y a destacar el tema de las comunas, pero en el fondo para que tengan como alguna visión general, ¿ya? Y la segunda patita, que es la que nosotros nos dedicamos muchísimo en Capitalizarme, es el tema de la inmobiliaria, ¿ya? Es Sí. fundamental la calidad de la inmobiliaria. Tú no necesitas una calidad de lujo a la hora de invertir en propiedades, ¿ya? Que no se malentienda, que no necesito una calidad de lujo y en el fondo, oye, las mejores terminaciones, pero sí necesito una calidad buena, ¿ya? Que tenga una buena postventa, revisar las pólizas de garantía de la inmobiliaria, y en eso, en estos dos ítems, pucha, todo el equipo Capitalizarme se dedica a buscar proyectos que cumplan con estos dos parámetros, y esos son los que están en plataforma, ¿ya? Y a través de esos son los que nosotros te ayudamos. Ya.
Ay, Y me perdí. ahora, Ya, sí. Eso, como para que les queremos mostrar esta tablita, en donde es un sueldo promedio y cómo quedaría con mi rentabilidad. Porque, a ver, ¿por qué queremos mostrarle esto? Porque en verdad mi duda también era, porque cuando empecé como a darme cuenta de lo que había hecho en mi vida, que en verdad me he dedicado a, o sea, viajar harto, tuve la suerte de vivir en el extranjero, como que toda la plata que yo ganaba al tiro para viajes, o otro tipo de experiencia, otro tipo de inversión en el fondo que para mí ha sido súper importante, pero también me pasaba, o sea, me pasa hoy día que ya tengo 30, voy a cumplir 35 años y veo como a futuro y digo, chuta, no tengo nada que dejarle a mi hijo del futuro, porque todavía no tengo hijos, pero como a me mí, estaba asustándome. claro, no, pero en el fondo como pensar en que, o sea, si yo hoy día no tengo ni auto, tampoco tendría, pero hoy día si me llega a pasar algo, lo único que tengo es un seguro de vida, pero no tengo nada, ¿cachai? Como que no me he preocupado de lo que va a pasar de mí cuando me jubile, en ningún sentido, ¿cachai? Ni en ningún tipo de inversión. Bueno, esto es un tema delicado ahora. Sí, Es po. un tema que está ahí en la pelea y dando vueltas. Sí, Eh, no vamos a opinar mucho sobre eso, pero sí vamos a, en el fondo, hacer un ejemplo, ¿ya? Eh, se habla mucho de la jubilación y lo importante que es la jubilación y hoy día sabemos que está muy ahí dando vueltas. Y bueno, yo trabajé muchos años ya viendo temas de inversión en el fondo a largo plazo para la jubilación. Y por eso quise hacer este comparativo, ¿ya? y al final ese era yo el único conocimiento que yo tenía, conocimiento súper entre comillas, que era yo puedo tener una PB y que le ponía, eran como 100 lucas, 150 lucas que podía meter durante toda la vida y eso me iba a ayudar a aumentar mi jubilación. Eso era el conocimiento que yo tenía, ¿ah? Nada más. Sé que era Bueno, súper básico también. por eso, en base a eso, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, yo hago una PB y yo tengo 35 años, ¿ya? Y yo hago una PB desde hoy día, ¿ya? Hasta mis 60 años. Voy a ir un poco más atrás. Las mujeres nos jubilamos a los 60, ¿ya? Si yo tengo un sueldo de 1.350.000, ¿ya? Que usamos un sueldo más o menos, ya medio promedio, del promedio de gente que llega a capitalizarme, ¿ya? Esto no es un promedio al azar, sino que son los sueldos promedios de la gente que compra en capitalizar. Un sueldo promedio 1.350.000. Si hace una PB de 150.000 pesos siendo mujer de 35 años, su pensión sin APB, habiendo trabajado toda su vida por este mismo monto, hipotéticamente, sería de 640.000 pesos aproximadamente. Con el APB de 150.000 pesos por 25 años, el incremento de su pensión sería de casi 350 lucas. ¿Ya? Es, hoy estoy media alertada con el clic del computador. Misma jubilación de 1.350.000, más pagando un pie de 150. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando invierto en una propiedad, tengo el valor total del departamento, ¿ya? Donde hay una parte que la pago yo a través de un pie, que puede ser el 10, el 15, el 20%, y está la otra parte, que es la que se va a crédito hipotecario, Sí, ¿ya? El pie es la inversión que yo hago. sí, Y ese pie yo lo puedo pagar al contado o en cuotas, sin interés. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo pago pie de 150 a 200.000 pesos mensual? Porque en el fondo, eh, pongamos que una propiedad de 2.000 UF, ¿ya?
yo voy a poner el 15% de pie. Estoy inventando. Ese 15% de pie, yo lo voy a pagar en 4 años en cuotas de 150.000 pesos mensuales. Yo al pagar esos 150 pesos mensuales por 4 años, después de esos 4 años está listo. Después ya se va a arrendar, ¿cierto? Y el arriendo me va a ir pagando dividendos. Obviamente entre medio, pues que un mes se me quede sin arrendatario. Nosotros siempre consideramos una tasa de vacancia de repente que puede haber un mes por año. Puede ser que tenga que arreglar algo después del año 5, porque ya no hay garantía de la inmobiliaria, también puede pasar. Pero, para que se entienda, yo después de esos 4 años, ya puede ser que tenga algún gasto, pero lo más probable es que no muy significativo. Entonces, habiendo ahorrado por 4 años 150.000 pesos para el pie, que es lo que puse, yo subo exactamente lo mismo mi jubilación que habiéndolo ahorrado durante 25 años en una PB. Es exactamente lo mismo. Entonces, esa es la diferencia de ahorrar en un ahorro, en una PB, por ejemplo, que en un departamento. ¿Ya? Y eso pasa, Javi, porque en el fondo el departamento después se paga con crédito hipotecario. ¿Te Claro. fijas? Sí. Entonces ahí es muy distinto. Yo no termino de pagarlo. Por ejemplo, si yo lo pagara entero al contado, ahí sería distinto, obviamente. Obvio. Claro, ahí yo estaría poniendo, pero así todo el departamento tiene más beneficios que la PB en muchas cosas, porque va subiendo en la plusvalía, en la rentabilidad, pero ahí podríamos decir que lo estamos igualando un poco más, pero como se va a crédito hipotecario y se paga el dividendo con el arriendo, Sí, pucha, termino poniendo solamente mi inversión inicial, que es el pie. claro. Sí, entiendo. Y es por 4 años. O sea, yo el resto de los años, si quisiera no comprarme ningún otro departamento, podría meter esas otras lucas en el otro lado, por ejemplo. Si no quisiera Claro, nunca más comprarme un departamento. claro, Sí. exactamente. Oye, Javi, bueno, vamos a ir, de hecho teníamos unas preguntas ahí al inicio. Vamos a ir precisamente a como si hiciéramos una reunión, nosotras dos, para Sí. poder calcular en el fondo como promedio cuál es la capacidad de crédito, para que se entienda, para que cada persona que está escuchándonos pueda calcular su propia capacidad de crédito, de cuánto es sujeta, de qué es lo que puede hacer con lo que gana, con el ahorro que tiene, etcétera. Sí. O sea, aquí calculamos como cuál es mi perfil, para ver si es que efectivamente puedo invertir o no. Cuéntame cuál es tu Sí, perfil entonces, ya. para que yo te pueda contar en el fondo cuánto es lo que a ti te prestaría el banco y a qué tipo de propiedades podrías optar. Ya. Mira, yo gano líquido mensual 1 millón, ¿ya? 1 millón cerrado. Pero, eh, por otro lado, tengo como hago unas asesorías, entonces ahí gano como por boleta de honorarios como 500.000 pesos más, ¿ya? Bueno, eso a mí me permite, pucha, ahorrar más o menos entre 150 y 200.000 pesos al mes. Y hoy día Perfecto. casi no tengo ahorros, tengo 600 lucas de mes, o sea, de ahorro. ¿Ya? Tengo deuda, sí, mucho. O sea, son como 10 millones, en que ahí tengo sumado como un par de créditos hipotecarios, la tarjeta de Crédito crédito, va, nada que ver el hipotecario, crédito de consumo, la tarjeta de crédito y, y el crédito universitario. Eso es así soy yo, Perfecto. sí. Entonces, En primer lugar, cuando hablamos de sueldo líquido, ¿ya? El sueldo líquido se va a considerar tal cual, ¿ya? O sea, neto. Con eso yo puedo calcular tu capacidad de crédito limpio. Cuando hablamos de boleta, el banco va a castigar las boletas con un 30%. ¿Ya? Eso es súper importante.
todo lo que yo recibo por sueldo líquido, fijo, se calcula tal cual. Lo que recibo por boleta se castiga un 30%. Lo que recibo por sueldo por liquidación, pero que es variable, por ejemplo, alguien que hace ventas y recibe liquidación, pero es variable, se castiga un 20%, Ya. ¿ya? Entonces, en el caso de la Javi, ella recibe 1.000.000, que eso es neto. Recibe 500.000 pesos que se tiene que castigar un 30%. Por ende, me quedo con 350.000 pesos solamente de esas 500 lucas, Ya. ¿ya? Por ende, la Javi gana 1.350.000 Al para, banco. para el banco, sí, ¿ya? Luego de eso, cada uno puede calcular en el fondo su sueldo. Si alguien gana, voy a inventar, 1.000.000 de pesos por sueldo variable, va a significar que va a ganar 800 lucas. Claro. A ver, ahí me pierdo. Un momento. Sí, po. Salí. 800, si es 100% Sí, variable, 800 sí. lucas. Entonces Sí. pueden calcular ustedes mismos y decir, a ver, ya, ¿cuánto es lo que yo gano? Descontarle el porcentaje si es que es variable o si es que es por boleta, ¿ya? Ujú. Pues cada 500.000 pesos el banco le va a prestar entre 1.000 a 1.200 UFs por ese sueldo, ¿ya? Entonces, el banco a la Javi le va a prestar 2.900 UF, Sí. ¿ya? Son como valores muy aproximados. Claro. Sí. Yo lo que hago en general, y esto es como una táctica, porque en el fondo tienen que saber que tienen que quitarle los últimos ceros, es que yo pongo el 1.350.000, multiplico por 2, porque en el fondo cada 500.000 pesos me va a dar la Sí. UEF. Multiplico por 2, ahí me da 2.700. Y le pongo más un 10%, y ahí me da 2.900. Pero tengo que quitarle los últimos tres ceros, porque si no quedaría como Sí, una 2.900. cosa, sí. Pero es más o menos para calcular cada 1.200 UF, ¿ya? Pero por último pueden, si no, multiplicar por 2 simplemente, y ahí van a ver, oye, me da 2.700 y le sumo unas 200 UF más, y ahí ya al ojo ustedes calculan que le están poniendo 1.200 UF cada 500.000 pesos, ¿ya? Eso es al ojo, ¿ya? Y a esto le tengo que restar lo que le debe la Javi, Sí. ¿ya? La Javi le debe 345 UFs al banco. Sí, yo creo que Entonces, es importante como decir cuáles son las deudas que me ve el banco. Salud, salud, Nati. Mira el sol, ya no hay. perdón. No te preocupes. Sí, es importante, Javi. ¿Nos puedes contar tú las deudas? Porque tú ya las sabes de memoria. Sí, obviamente los créditos de consumo me influyen. Las tarjetas de crédito también me influyen. El crédito de la universidad también, pero no es tanto porque el banco igual lo ve como que es una inversión el crédito universitario. Influye, pero no como un consumo, en el fondo. ¿Cierto? Sí, el consumo es el que más se castiga. Sí. Claro, y la tarjeta de crédito como que también aparece como la deuda, pero en el fondo, pucha, uno pensando también que la va a pagar a fin de mes, ¿no? Sí, y es importante decir que mucha gente te puede decir, acá no está escrito porque la Javi supuestamente no tiene hipotecario, es verdad que no tiene. No, no tengo. Mucha gente, yo he escuchado clientes que me han dicho, oye, es que a mí me dijeron que yo compré un departamento y después al año el arriendo me cubre el valor del departamento, entonces puedo volver a comprar, ¿ya? Eso no es tan así, ¿ya? Porque en el fondo el arriendo va a pasar a constituir renta, Sí, ¿ya? eso es súper importante. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, y acá entra a esta misma ecuación matemática que estábamos haciendo acá.
Si el arriendo de ese departamento son 300 lucas, ¿Mm? ¿ya? Yo le tengo que castigar, Javi, un 20%, ¿ya? Ah, claro. Hay veces que bancos los castigan un 20, otro un 30, pero más o menos está en ese rango, ¿ya? Entonces, le castigo entre un 20 y un 30, y la deuda, entonces, lo sumo a, Ah, ¿cachai? Entonces, hagamos que tú tenías un arriendo de 300 lucas ya. ya, El sueldo era 1.000.000, más los 350 de boleta, más las 300 castigadas a un 20%, ¿ya? ya, Y le tengo que restar las 345 de tu consumo, y le sí, tengo que restar lo que tú le debes al banco de ese hipotecario. claro. Entonces se me como que, entre comillas, se me netea. O sea, pero no se anula, o sea, porque de hecho, las 300 Aparece. lucas que vendo, es muy probable que no alcancen a cubrir a lo mejor las 1.900 UF que tienes de crédito hipotecario. Entonces, cuando alguien te diga, ah, no, yo después de un año lo tengo en arriendo y listo, puedo volver a comprar una propiedad, eso no es tan así, ¿ya? Eso va a ser de acuerdo, tienen que fijarse en cuánto va a subir tu ingreso, si a mí ¿Mm? me quedó capacidad de crédito, Claro. y cuánto es la deuda que me está generando el hipotecario de ese primer departamento, ¿ya? Eso es súper importante. No es que se anule y, No, listo, no, no, po. con el arriendo estoy lista. No es No, así. no, que en el fondo igual como se me considera como renta extra, pero igual me aparece la deuda, po. Así es. Pero sí sí, pues claro, pues, porque en el fondo como me castiga un 20, claro. Sí, entendí. Súper. Sí, ¿Es necesaria una preaprobación bancaria antes de firmar cualquier promesa? O sea, para nosotros es 100% necesaria. Siempre la hacemos. Intenten, donde sea que compren, siempre pedirla, porque en el fondo eso de que, y si tienen dudas, mándenla a pedir, porque en el fondo comprar sin preaprobación bancaria, aunque la preaprobación bancaria nunca garantiza la aprobación final, ¿Mm? comprar sin preaprobación a alguien que te diga, no, mira, compre nomás sin ver en el fondo tu situación, ya es dudoso. Distinto es que en el fondo, y a mí mismo me ha pasado que tengo clientes que me dicen, no, mira, no sé, que yo tengo esta deuda, sé que no me van a dar la preaprobación, pero yo sé que yo voy a salir. Y yo le digo, pero tú sabes que esto va a ser que si no te da la preaprobación va a tener un problema. No, sí, pero yo sé que voy a salir, si esta deuda la tengo acá de aquí a marzo nomás. Después yo sé que voy a quedar limpio, ok, pero es bajo en el fondo tu responsabilidad. No, sí, porque yo quiero comprar esto, está bien. O sea, es importante que yo me mantenga mi salud financiera. Entre, pero yo creo que es súper importante, Nati, en que expliquemos la diferencia entre la preaprobación y la aprobación. Vamos a explicar eso con la siguiente lámina. Ahí ya dije. Vamos a explicar eso con la siguiente lámina. Ya, ¿Ya? eso. Que explica las etapas de un proyecto. ¿Ya? Existen distintas etapas de un proyecto. ¿Ya? Parte, me voy a saltar primero la venta privada. Generalmente parte la etapa en blanco. ¿Ya? Que es cuando el proyecto ya tiene en el fondo los permisos de edificación, no ha empezado a construir, pero ya tiene el ok para construir, ¿ya? Y yo Después, como no tengo ahorros, yo debería comprar en blanco. o sea, tú deberías comprar en blanco, sí, Ya, porque no tengo ningún ahorro previo. sí, exactamente. Sí, ya, Después del blanco va a pasar a la etapa en verde, que es cuando ya se empieza a construir, se mete la primera pala, por así decirlo. ¿Ya? Desde que está en blanco a verde va a subir entre un 5 y un 6%. ¿Ya?
Después pasa a la entrega inmediata, que es cuando se entrega el proyecto, se finaliza la construcción, y es cuando se pide el crédito hipotecario, ¿ya? Claro. Cuando la O sea, yo escritura, cuando lo compro en blanco, ahí yo pido la aprobación, o sea, perdón, la preaprobación. exactamente. Tú pides la Y, aprobación. y en el fondo, cuando a mí me van a entregar el departamento, ahí tengo que tener la aprobación. Exactamente. Ya. Tal cual. Y claro, y en el fondo, lo que tú decías ahí antes, pues que en el fondo, si yo tengo una preaprobación, eso no me está asegurando que después, el día que a mí me entreguen el departamento, no me asegura que efectivamente el banco me va a dar el crédito. No, es que hay que entender que acá, bueno, y un poquito antes también está la venta privada, que es cuando se lanza y tienen más beneficios, y a veces tiene un 3 un 4% más de descuento, depende de la inmobiliaria. Pero hay que entender acá, esta etapa pasa más o menos como 2 años y medio o 3, ¿ya? Ujú. Acá, en todo este proceso, desde acá, Javi, antes de la entrega inmediata, todo lo que es venta privada, venta en blanco y venta en verde, se firma promesa de compra-venta, ¿ya? Y en la Ya, promesa de compra-venta, antes de comprar, se pide una preaprobación bancaria, ¿ya? Y acá pueden pasar 2 años y medio hasta, no sé, pues casi 6 meses antes de la entrega, dependiendo en qué etapa compres tú, ¿ya? ya, Entonces, obviamente, tu situación desde acá, o desde acá, o desde acá hasta acá, puede cambiar, ¿ya? mm, Entonces, es importante para minimizar esos riesgos, tú intentar mantenerte en la misma condición, ¿ya? Obviamente pueden haber urgencias claro. sin trabajo, y para eso la mayoría de los inmobiliarios siempre tienen cláusulas de salida o de cesión cuando es por cesantía o enfermedad catastrófica, ¿ya? Pero, y también, o sea, acá hay algo súper importante. A mayor riesgo, ¿qué quiere decir eso? A mayor tiempo, eso es mayor riesgo, mayor la rentabilidad, ¿ya? Entonces, mientras más tiempo pasa, yo mayor rentabilidad tengo el proyecto. Mientras más en blanco compro, o sea, un 12% de plusvalía, hay veces que alcanza hasta un 16, más o menos dependiendo del proyecto, que subió muchísimo de Ujú. precio blanco hasta la entrega inmediata. ¿Te fijáis? Sí, Entonces, puede ser que incluso suba muchísimo más, ¿ya? Y hoy día estamos en condiciones súper buenas para comprar proyectos a precios mucho más baratos. ¿Te fijáis? Y que va a subir muchísimo más. Que están con mejores descuentos. Ahora, no se imaginan un 50% de descuento como la gente cree. No. Los descuentos inmobiliarios no son más de un 5, un 10, y eso es muy bueno, ¿ya? Porque la vivienda es un bien de primera necesidad. Y eso es súper importante de recalcar. Entonces, es ahora, antes de que, por ejemplo, cuando estamos en cuarentena, cuando las inmobiliarias quizás están más asustadas, cuando se levante, se va a empezar a producir el traspase de la población, ¿ya? Y con eso, los barrios se van a volver a reactivar muy rápido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la gente que vivía en Ñuñoa se va a trasladar un poco más hacia Santiago Centro y así, pero siempre concentrado en los lugares con mayor conectividad y acceso. ujú, Entonces, eso es bien importante también, ¿ya? ya. Em, y acá entonces es súper importante, Javi. La preaprobación es una preaprobación, como me preguntabas tú, simple. En el fondo te piden tus datos, te preevalúan y todo, pero al llegar a la aprobación ahí ya te piden los datos un poquito más, la documentación un poco más avanzada y todo, Claro. ¿ya? O sea, ahí te piden incluso tus activos y todas tus cosas. Claro. Ya. Bueno, esto ya lo repetí, que mientras más temprana sea la etapa en que se compra un departamento, mayor es la rentabilidad. También también es súper bueno de decir, los primeros
5 años de un proyecto, luego que se entrega, ya está en la entrega inmediata, los primeros 5 años es cuando el proyecto tiene la mayor rentabilidad y la mayor plusvalía, ¿ya? No hay grandes gastos, está la garantía de la inmobiliaria, si pasa algún problema, te fijáis, entonces es cuando la curva es ascendente total. Ujú. Entonces, me preguntáis, generalmente lo mejor es comprar en blanco para agarrar toda la Con la curva. rentabilidad, pues, claro. Si alguien que quiere comprar y vender, vender al año 4 al año 5, ¿ya? Después hasta el año 10 también ya ahí ya se empieza a estancar un poquito más porque ya al año 10 también ya no hay garantías del proyecto propiamente tal. Al año 5 se acaba la garantía del inmueble adentro de tu El departamento. departamento, Al año 10 se acaba la garantía del el proyecto, edificio. hay que cambiar los ascensores, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. ¿Cuáles son los gastos asociados, Javi? Eso es súper, sí, porque al Porque final, no todos, sí, sí, pues porque al final, como que, claro, tú me decís que yo puedo pagar el pie en cuota, y yo digo, ah, ya esa va a ser mi inversión, po, ¿cierto? Eso es lo que yo ujú, pienso. Pero claro, hay algunos otros gastos que están asociados, pero eso ya va como en la entrega, ¿o no? exactamente, Sí, pero igual porque, es importante de considerar, porque en el claro, fondo em, hay que pensar que obviamente no todo es bonito. Si, la inversión inmobiliaria es muy buena, pero también hay que considerar ciertos gastos que esto no es magia solamente, como decía no, al pues, principio, y no son solamente 4 años y magia, sino que hay algunos gastos, de algunas cosas que uno tiene que considerar, que puede ser que en algún mes se me vaya mi arrendatario, ¿te fijas? sí, Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces voy a explicarles un poquito sobre cuáles son los gastos más importantes que tener al principio, ¿ya? sí, pues, porque yo tenía, en mi perfil salía que yo tenía 600 lucas ahorradas, Ujú. que Sí, lo ideal sería poder yo utilizarlo en esto, po, ¿no? sería fundamental. Sí, eso es súper importante, como guardar esa plata para, de repente si alguien tiene, no sé, un poquito de plata guardada al principio, hay ciertos gastos al principio de cuando te entregan el departamento, que son los gastos operacionales, fondos de reserva, que son súper importantes que uno tener esa platita para poder en el fondo enfrentarlos. También está el hecho de que lo veíamos en los webinars anteriores, en las clases más avanzadas, que son los gastos de sesión, o sea, perdón, los gastos o sea, el tema de poder pedir meses de gracia, en caso Gracias. de que el primer mes no tenga arrendatario, pucha, pido un mes de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que pido un crédito hipotecario y yo pido que el primer mes, los 2 primeros meses no me cobren el dividendo. Y esos 2 meses yo me los guardo en el bolsillo para afrontar todos estos gastos asociados. Eso también es importante. Ya, ¿Te fijas? Vamos a ir a los gastos asociados, Javi. ya, En primer lugar, los gastos operacionales. Los gastos operacionales son los gastos en el fondo que tiene el banco, que me cobra a mí por en el fondo, por gestionarme el crédito, por hacerme los estudios de título, por hacerme, ¿cómo se llama esto? Por hacerme la gestión de inscripción en el conservador de bienes raíces, por todo eso, ya. ¿ya? Ujú. Los gastos del crédito, ¿ya? Estudios de título, gestión con los abogados, la inscripción en la notaría, etcétera. Los fondos de reserva son los gastos, imagínense como el primer gasto común, ¿ya? Ya. Del proyecto, ¿ya? Sí, sabéis que justo el sábado estaba con unos amigos, no sé si me estarán viendo, estábamos por Zoom obviamente, po. Y uno de mis amigos está comprando su departamento y le llegó una carta del edificio
diciendo, oye, tienes que pagar el primer gasto común. Y mi amigo no tenía idea de decir, ¿cómo tengo que pagar un gasto común de un departamento que ni siquiera me lo han entregado? Que ni siquiera estoy viviendo ahí. Y ahí yo me acordé de esto, po, Reserva. que en el fondo es el fondo de reserva del edificio. Sí, pues, es el fondo de reserva. Sí, exactamente. Y es como el primer gasto común. Sí, po. Es eso, ¿ya? Bueno, lo otro es la mantención a futuro, las contribuciones. Hay que recordar que ahí vi una pregunta por ahí en el chat que podamos responder, pero las contribuciones en el fondo em, se pagan, los dos primeros departamentos son DFL2, ¿ya? Que tienen beneficio tributario de que a ti te devuelven la mitad, hasta los 140 metros cuadrados, ¿ya? Te devuelven la mitad del pago de las contribuciones, ¿ya? A Y está el partir, 55 bis también. sí, a partir del tercero ya no te devuelven en el fondo las contribuciones, así Sí. que eso es importante también. Y a Sabio Nato, que es una tarifa muy chiquitita. Y Nati, esas dos primeras, son las dos primeras de FL2. En el fondo, si yo tuviera, después vendo esas dos, me compro otras dos de FL2, igual tiene el beneficio, ¿no? Las dos primeras solamente. Ya. Ya, pues Nati, Em, entonces yo, ¿qué puedo hacer con estas 200 lucas al mes que yo puedo ahorrar todos los meses? Que es lo que hoy día puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi pensión? Invertir en propiedades, pues Javi. ¿Cómo lo Invertir hago? ¿Cómo se hace? en propiedades, ¿cómo se paga? Pucha. Por lo general, saliendo la base de pagarle al contado, primero es poner un pie, que sería tu inversión inicial, y por otro lado, la otra parte se va a crédito hipotecario. Generalmente los pies van entre un 15, un 20%, y lo otro se paga a través de un crédito hipotecario que se va a un banco o a mutuaria, ¿ya? Y las mutuarias son aseguradoras. En promedio, 25 a 30 años, ¿ya? Ya. Muy importante también, Javi, considerar que cuando hablamos de precios de arriendo, anualmente los arriendos suben alrededor de un 6%, así como las propiedades suben alrededor de un 4 o un 5%, los arriendos suben un 6%, ¿Y eso ¿ya? incluye el IPC? Ya. Las tasas de interés en Chile, como dato, vamos a avanzar un poco más rápido. Sí. En general, los últimos 10 años siempre han estado entre un 3,3 hasta máximo un 4,8, 5, ¿ya? Importante, el histórico que hubo el año pasado, 2019, un 1,9, 2,2, fue histórico, no había pasado nunca antes. Entonces, para que no se confundan con que yo he escuchado a mucha gente decir, oye, pero es que cuando al principio de este año las tasas están muy altas. No es que estén muy altas, es el promedio que habían estado siempre en Chile, ya por lo menos en los últimos 10 años. Entonces, no hay que comparar con esto que pasó en octubre, no, mentira, en junio, julio, agosto del año pasado. Eso fue algo que no se había visto antes, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, ahora están bajitas, ahora conviene mucho invertir. Entonces, cuando ustedes vean tasas que están entre un 3,3 hasta un 3,8, eso es un promedio bajo para Chile. Bajo un 3,3 es bajo. Entonces, eso es bueno tenerlo en consideración, ¿ya? Sí, claro, porque igual, claro, como que nosotros teníamos las noticias del año pasado y que, ¿no? Que la tasa de interés súper baja, etcétera, etcétera, pero era como un paréntesis de lo que Sí. estaba, ¿no? Oye, Javi, antes de que hablemos de Macul, muy rápido, porque después nos vamos a meter a Macul y tenemos algunas preguntas y creo que sería importante Sí. resolverlas. ¿Te las leo? Ya. Ya, mira. Dice, tengo un amigo que me preguntó qué se puede comprar con 3.000 UF, cuál será mejor proyecto para recomendarle y de cuánto sería el pie, de 10, 15 o 20% y, y El que mejor proyecto es el que te vamos a recomendar de hoy día. todas maneras, sí, Así que eso está ahí. sí. Después, eh, Seba, es que Seba me está preguntando algo aquí en ah, privado.
es cierto que a partir de las 3 propiedades se comienzan a perder beneficios. Sí, a partir del tercero ya no tienes, a partir de la tercera propiedad ya no te devuelve la mitad de las contribuciones. Pero son DFL2. Sí, porque ya no son de FLO a partir de la tercera, y a partir de la tercera propiedad tienes que declarar los arriendos, Sí. ¿ya? Y van a pasar a constituir renta, y vas a tener que pagar impuestos por esos arriendos. Eso es súper importante, Sí. ¿ya? Oye, aquí la Ariel preguntó como 20 veces, perdón, que pero teníamos que seguir. Dice, ¿no se entendió la deuda hipotecaria? ¿El banco la consideran un 100% o una parte? No se No, pues. entendía. A ver, la deuda hipotecaria, el banco, por ejemplo, sí, la deuda hipotecaria el banco la considera, sí. Por ejemplo, si tú debes al banco, no sé, compraste una propiedad de 2.000 UF y de esas 2.000 UFs pusiste 200 de pie y hoy día debes 1.800 UFs, esas 1.800 UFs el banco la considera en un 100%. No Lo las que no, 2.000, obviamente, claro, porque pues, las 2.000 considera el pie, pero las 1.800 las debes completamente. lo que ¿Ya? me considera en un 70% sería el ingreso que me genera el departamento, ¿cierto? Ese me lo castiga. Sí, pero para que no se confunda, la deuda hipotecaria, lo que a ti te aparece como deuda, como saldo insoluto, eso te lo considera 100% como deuda, ¿ya? Ya. ¿Existe un máximo OFE que pueda financiar el banco con crédito hipotecario? No existe un máximo, te pueden financiar en el fondo, no sé, hay propiedades de hasta 30.000 UF, no existe Hasta un más, máximo. hasta más. Sí. Pregúntale al Chino Río. Necesito ver el negocio. ¿Se podría hacer un ejercicio virtual comenzando por la compra de un depto y su posterior venta a 5 años? ¿Se podría simular para ver el retorno? Sí, lo podemos hacer después cuando nos presenten el proyecto, ahí vamos a tener en el fondo cuánto es el arriendo, cuánto es el dividendo del proyecto que vamos a lanzar. Así que ahí lo podemos ver. Después dice, Dale, eh, Javi. espérate, ¿cómo se puede acceder a una venta privada? ¿Es recomendable? La definición dice ser exclusiva para inversionistas capitalistas. ¿Acaso las inmobiliarias tienen una lista de personas a que se dedican a esto? No, de hecho nosotros hacemos venta privada. De hecho este lanzamiento tiene descuentos como de una Sí, tipología como venta o sea, privada. para que Así que cachen, este proyecto está con nosotros desde el viernes. O sea, estamos súper extra lanzamiento para ustedes. casi como venta privada. Sí, De hecho, el descuento que tiene es de venta privada. Así que en ese sentido es más, Francisco, que lo va a lanzar en su mastermind. Nosotros lo lanzamos antes, así que tienen el privilegio de ver las tipologías antes, ya que somos mujeres, y nos que le agarramos ganamos. y nos la jugamos y estamos lanzando antes que capitalizarnos el proyecto. Sí. Así que Oye, Luis pregunta, ¿cuánto es el tiempo recomendado para solicitar el hipotecario? Ah, pero eso ya lo habíamos dicho, no sé si había entendido. 20, 25, 30, simulando una propiedad de 2000 eh, UF, 15% de pie bajo contexto de inversión. Luis, Sí, cuando es inversión, bueno, va a depender de tu edad, obvio. porque el banco presta hasta los 75 años, ¿ya? Entonces tienes que considerar eso. Pero, es decir, si yo tengo, por ejemplo, 45, hasta ahí tengo el tope de 30 años, ¿ya? Pero siempre es recomendado cuando es inversión, tratar de tirar a la máxima cantidad de años posible y yo tratar de invertir lo menos posible, porque el resto ojalá se financie con el pago de mi arrendatario, ¿ya? Eso cuando es inversión, cuando es para vivir es distinto, porque en el fondo ahí ya estoy desembolsando yo, pero cuando es inversión, a mí me paga mi arrendatario. Entonces yo trato Claro. de desembolsar la menos cantidad posible.
¿ya? Y ahí yo te recomiendo a 30 años. Aquí Daniel Frau dice, si pido un crédito hipotecario con una tasa alta y luego de unos años la tasa es baja, ¿se puede renegociar el crédito? ¿Cuántas veces se puede hacer? Todas las veces que quieras. Todas las veces que Eh, quieras. sí, después dice, referente a tener tres propiedades, ¿se paga el impuesto por la ganancia de las tres propiedades o solo por la tercera propiedad o por las tres? ¿Cómo perdona, Javi? De Dice, nuevo, que estoy leyendo. referente a tener tres propiedades, ¿se paga el impuesto por la ganancia de las tres propiedades, el arriendo, solo por la tercera propiedad o por las Por la tres? tercera. Por la tercera. Ya. Peñalolén no es una zona que sea muy demandada para arriendos. No tiene Sí, muy buena, de partida no es emergente, no la tiene muy buena conectividad, po, ¿no? calidad y servicios básicos, así que no está dentro de las comunas preferidas para inversión, Marcela. Oye, aquí Ariel pregunta, ¿qué tan cierto es que la deuda de las mutuarias no la sabe el banco? Es verdad, hasta el momento. Hasta el Hoy, momento es hoy. verdad. No sabemos Hoy, qué va a pasar mañana. sí. Sí, dice aquí, iPhone de José Alarcón, dice, buenas, estoy pagando el depa en el que vivo y estoy pagando la promesa de un segundo. ¿Me conviene abonar el dinero para mejorar el pie de la futura propiedad o liquidar la deuda del actual? Espérate, ¿me conviene botar dinero para mejorar el pie de la futura propiedad o liquidar? No, o sea, es que no te conviene adelantar el crédito hipotecario de tu antiguo departamento, porque siempre tenemos algunos castigos en el fondo de los créditos, así que eso no te Y conviene, aparte que ¿ya? depende de los años también, pues, porque igual se supone que Sí, uno, los primeros años es donde uno paga los intereses, pues. Si por no, eso. si pagáis, si lo renegociáis, vais a tener que volver a pagar los intereses y toda la cuestión, pues, ¿no? No necesariamente, no, pero porque él lo que quiere es en el fondo pagar Ah, el departamento de una. ya, entendí. Ahí igual va Perdón. a depender, José, de cuánta deuda te queda. Tendrías que revisar cuánta deuda te queda, te fijáis, y así, bueno, si te quedan, no sé, 5 millones, y tenés esos 5 millones, de repente puede ser que sí, porque es poquito, ¿te fijas? Pero si no, yo creo que es mejor que mejores el pie de la futura propiedad. Creo que es mejor eso. Ya. Mm, Después Quinta dice, Me sí. encanta Quinta Normal, va a pasar la futura, Fernando, la futura línea 7, súper atractivo, se está disparando harto y ahora está haciendo bien comodín con la pandemia para Aparte que toda está la, cerca de Santiago Centro, está al lado. sí, para toda la gente que vivía en Santiago Centro está haciendo súper comodín, porque está muy cerca del centro, no es tan colapsado y va a pasar la futura línea 7. Sí. Eh, Es buen momento para invertir, siendo que los bancos ya difícilmente no están financiando el 90. Sí, o sea, es un excelente momento para vivir, o sea, para invertir, no tiene nada que ver, es mejor que no financien el 90, el riesgo es mucho. Está bien que por último el 15% está bien, es un súper buen momento para invertir. Hoy día, mientras estemos en cuarentena, mejores posibilidades de inversión tenemos, ¿ya? Cuando se levanten las cuarentenas, ahí se va a empezar a producir esta movilidad de comuna a comuna. En el fondo tienen que pensar que la inversión inmobiliaria, donde más se concentra, es en las zonas con mayor demanda, con mayor conectividad, en comunas emergentes, ¿ya? Y esas zonas van a seguir siendo demandadas, porque finalmente la vivienda es un bien de primera necesidad, ¿ya? Entonces, no es como que desaparezcan, que uno diga, no, va a desaparecer las propiedades y la gente dónde va a vivir. No va a pasar eso, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que pasa es que la gente se empieza a movilizar, ¿ya? A los sectores con mejor conectividad y se concentra en esos sectores y se traslada, ¿ya? La gente que a lo mejor vivía en Ñuñoa
se va a tener que bajar un peldaño a Santiago. La gente de Santiago baja un peldaño a Quinta Normal y se produce esa movilidad, ¿ya? Sí. Y hoy día está un poco imposibilitada para poder hacerlo por la cuarentena, pero después lo vuelve a hacer. Sí. Entonces, en ese sentido, la gente, es el mejor momento para comprar, porque es cuando más facilidades hay, y, o sea, y después cuando se levanten las cuarentenas, toda la gente va a cambiar su arriendo. Entonces, Sí. es súper importante eso. Oye, ¿Ya? Nati, Vamos a ir vamos, sí, 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 vamos a ir, después al final terminamos las otras dudas. Les vamos a hablar ahora, quisimos un poco dedicarnos habían hartas dudas, pero ya tenemos además a nuestra invitada ahí esperando, así que vamos a hablar un poquito de lo que es Macul, ¿ya? Es una comuna que está sonando mucho, es bien comodín un poco a lo que es Ñuñoa, que es la comuna que uno elige muchísimo para el tema de la inversión y para vivir también. Es dentro de las 10 comunas con mayor calidad de vida, ya ahora va a pasar la futura línea 8, es bien núcleo universitario, o sea, bien núcleo universitario, bien lo digo, por el campus San Joaquín, ya tiene fácil acceso al hospital clínico de la Universidad de Chile, tiene un amplio comercio, tiene en el fondo harta cultura, ha subido en plusvalía desde muy alta desde el año 2012. Acá están las estaciones de metro que van a conectar en el fondo Providencia, aquí con Macul, con la futura línea 8, como decía al principio, va a subir un 30% en plusvalía a este sector. Y acá está lo que yo les decía ahora, o sea, solamente el 2018, esto viene subiendo desde el 2012, pero dejé acá lo del 2018 porque un 11% subió el año antepasado, ¿ya? Ya parece que fuera año pasado, porque este año como que no existió mucho. sí, ¿Ya? Y esta comparación es súper buena. El 2018 los precios eran igual a lo que era Ñuñoa el 2015. Y esa comparación hace que sea como una comuna muy comodina Ñuñoa, ¿ya? Que la gente lo use como muy atractivo, ¿ya? Es una zona que tiene muchos servicios básicos, tiene una calidad de vida muy importante, tiene mucha seguridad, se usa mucho como, la gente de Ñuñoa como que usa mucho Macul como el similar, ¿ya? Entonces como que se ve atractivo frente a Ñuñoa, Providencia y Las Condes.